Después del 3 de enero del 2026, el pueblo venezolano se alza más convencido de que Venezuela es el epicentro histórico de la geopolítica global, viviendo el momento más delicado de los últimos 200 años como nación independiente, y que lo que decía hace 20 años nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías sobre Estados Unidos no perdió pie ni pisada. Hoy, dudar es traición. Son tiempos para mantener la calma y la cordura, acorde a los acontecimientos. El sábado 3 de enero del 2026, a eso de las 1:50 de la madrugada, una agresión aérea, ilegal e injustificada tuvo lugar en nuestra amada patria. Tal agresión, Washington la llamó Operación Determinación Absoluta. Una gran conmoción nacional e internacional se desató a partir de ese nefasto momento, el cual pasará a la historia como la línea roja que Estados Unidos no debió cruzar jamás. Es, por tanto, el primer ataque de este tipo en toda la historia de Sudamérica. El despliegue de 150 aeronaves, donde se incluía helicópteros, drones, artilleros, uso de equipo electrónico para cegar las defensas del país, equipo comando a bordo de 8 helicópteros que entraron disparando a todo lo que se movía, todos lanzados desde 20 bases militares distintas. Tenían como propósito dar un golpe directo al llamado Cartel de los Soles, poniendo al propio presidente Nicolás Maduro Moros en el centro del objetivo. Venezuela fue traicionada, sí, por países aliados que prestaron su territorio para tal agresión. Cabe destacar que tanto objetivos civiles como militares fueron alcanzados. El foco inicial se centró en infraestructuras eléctricas y de comunicación, dejando a la población desconectada sin electricidad ni comunicación, sin saber de lo que estaba aconteciendo. Zonas residenciales, militares, educativas como el IBIT, de salud como los galpones que resguardaban equipos médicos delicados en La Guaira, fueron brutalmente impactados por misiles. Tanto Caracas como Higuerote, La Guaira y Miranda, de manera simultánea, fueron blancos de ataque. Tal operación realizada en Venezuela por los Estados Unidos constituye una grave violación de la integridad territorial, soberanía e independencia de la nación, por lo que violó gravemente el derecho internacional, incluyendo el numeral 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, así como de la Declaratoria de América Latina y el Caribe como territorio de paz, realizada en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, infringiendo la soberanía de Venezuela al bombardear infraestructura y asesinar a mansalva tanto civiles como a militares, donde perdieron la vida más de 100 venezolanos, incluyendo 32 cubanos y el mismo número de heridos, secuestrando en el proceso al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente Cilia Flores de Maduro. No obstante, algo no salió como Washington esperaba. En su operativo Relámpago, el ejército estadounidense no logró un control efectivo sobre territorio venezolano por más de 2 horas. No lograron colocar en Miraflores a un títere tal como luego dijera Donald Trump, refiriéndose a María Corina Machado. Creo que sería muy difícil para ella ser líder. No tiene el apoyo ni el respeto del país, quedando en evidencia que siempre supieron que no habían ganado las elecciones. Previendo distintos escenarios y asumiendo la premisa de Sun Tzu,
Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas nunca estarás en peligro. El presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, desde mediados del 2025, junto a su equipo de gobierno, se prepararon para cualquier escenario. Ya por escrito estaba lo que se debía hacer. Si era plan A, mantener la paz. El plan B, para la negociación, y el plan C, si era capturado o asesinado. Y efectivamente fue el plan C el que se puso en marcha en horas posteriores al ataque, declarándose el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional a través del decreto 5200 del 2026 y publicado en Gaceta Oficial 6954 extraordinario, donde se lee: Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario del libertador Simón Bolívar y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que defiende el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado democrático y social de derecho y de justicia, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 226 y los numerales 1, 2 y 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339, juzguen concatenado con los artículos 14 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción en Consejo de Ministros. Se declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional. La Gaceta está conformada por 14 artículos. Aun cuando todos los artículos son relevantes, aquí mencionaremos algunos de ellos e invitamos a leer el documento completo. Artículo 1. Se declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, en razón de las circunstancias de orden externo expresada mediante la agresión armada del gobierno de los Estados Unidos contra el territorio nacional, que ponen gravemente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, así como de sus instituciones, a fin de proceder a implementar las medidas que correspondan para proteger los derechos de la población y defender la soberanía, independencia e integridad del territorio de la República. En el artículo 2 se dan los lineamientos a seguir. Como consecuencia de la declaratoria de estado de conmoción exterior a la que se refiere este decreto, se ordena inmediatamente la movilización de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional y el uso del potencial existente como poder nacional para repeler la agresión extranjera. La movilización estará bajo la autoridad directa del presidente de la República, asistido por el Consejo de Defensa de la Nación y los ministerios y demás organismos involucrados. 2. La militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado. El personal de tales servicios o empresas quedará sometido temporalmente al régimen militar. 3. El reforzamiento del patrullaje y la seguridad de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. 4. Implementar los planes especiales de despliegue de seguridad pública que han sido elaborados para atender esta coyuntura. 5. El despliegue del Comando
para la Defensa Integral de la Nación y del órgano de dirección para la defensa integral en todos los estados y municipios del país. 6. Realizar las previsiones presupuestarias y financieras necesarias para atender la situación extraordinaria, las cuales se calificarán como inherentes a la seguridad y defensa de la nación. En cuanto al artículo 6, se toman todas las medidas necesarias para garantizar derechos inalienables de la población venezolana. En la ejecución de este decreto se tomará todas las medidas para garantizar los derechos a la vida, el reconocimiento a la personalidad jurídica, la protección de la familia, la igualdad ante la ley, la nacionalidad, la libertad personal o la prohibición de prácticas de desaparición forzosa de personas, la integridad personal, física, psíquica y moral, la prohibición de sometimiento a esclavitud o servidumbre, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales, el debido proceso, el amparo constitucional, la participación, el sufragio y el acceso a la función pública y el derecho a la información. Toda medida dictada con base en esta declaratoria del estado de conmoción exterior, así como su ejecución o implementación, deberán ser proporcional a la situación que se quiere afrontar en lo que respecta a la gravedad, naturaleza y ámbito de aplicación. Esta declaratoria de estado de conmoción exterior de ninguna manera interrumpe el funcionamiento de los órganos del poder público. Por su parte, en el artículo 11, hace un llamado a toda la población a asumir la defensa de la nación. Se exhorta a toda la población en cada rincón del país y a lo largo de todo el territorio nacional a asumir con firme fervor patriótico la defensa de nuestra nación, colaborando e involucrándose activamente en la implementación de este decreto en unión cívico-militar policial por la paz del país, nuestra independencia, nuestra soberanía y el derecho al desarrollo. Por último, en el artículo 12, este decreto tiene rango y fuerza de ley y una duración de 90 días contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, prorrogable por 90 días más de acuerdo con el procedimiento constitucional. Por lo expresado anteriormente, se ratifica y reafirma la soberanía e independencia de Venezuela. Asume, por tanto, la presidencia en calidad de encargada la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, tal y como lo establece nuestra Carta Magna en sus artículos 234 y 239, para garantizar la continuidad administrativa del Estado soberano y la defensa de la nación ante la ausencia forzosa del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. A la luz de la situación excepcional generada por su secuestro, lo cual configura un supuesto de impunidad material y temporal para el ejercicio de sus funciones, en conformidad con los artículos 266.1, 335 y 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Por tanto, se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación.
notificándose de inmediato a la vicepresidenta ejecutiva, al Consejo de Defensa de la Nación, al Alto Mando Militar y a la Asamblea Nacional. Seguido los pasos legales, no tenemos vacío de poder en la nación, dándole con ello el tiempo necesario al presidente Nicolás Maduro Moros y a la primera combatiente Cilia Flores de Maduro su retorno al país. Y toda pretensión por parte de Washington de querer asumir la presidencia de Venezuela en calidad de interino es pura provocación al pueblo venezolano. Cabe destacar que Venezuela aplica la enseñanza de la anécdota del junco, que se dobla ante las adversidades, adaptándose a las tormentas para evitar quebrarse, convirtiéndose este ataque militar en un catalizador que pone al pueblo venezolano despierto en su madurez política a brillar en las calles, a la acción organizada, a la resistencia y la unidad nacional. Venezuela no está en venta, no será regalada y no será saqueada sin que el corazón de su gente se interponga. Ahora estamos en resistencia comunicacional e histórica. Las acciones a tomar son preservar la paz, rescate del presidente y la primera combatiente, garantizar que la revolución bolivariana siga en el poder y para ello se gobierna junto al pueblo organizado y activo en permanente acción de calle. La historia da un giro de 180 grados porque a pesar del éxito tan visible de fotos de victoria, los documentos argumentan todo lo contrario, que estratégicamente fue una derrota total. ¿Cómo es posible que algo que parece un triunfo sea un rotundo fracaso? Pues la clave de todo es entender la diferencia entre táctica y estrategia. Por tanto, es bueno que comprendamos que una victoria táctica es ganar la batalla o un combate completo. En nuestro caso, llevaron a cabo el secuestro del presidente con éxito, pues misión cumplida. Pero una derrota estratégica es otra cosa, es mucho más grave, lo que significa que aunque hayas ganado la batalla, en realidad estás perdiendo la guerra, porque los objetivos políticos finales se escaparon de las manos, se vieron imposibles de alcanzar por las medidas oportunas tomadas por el gobierno venezolano. Sun Tzu decía, la táctica sin estrategia es un ruido ante la derrota. Lo anterior apunta a que, aunque la fuerza bruta, por muy espectacular que parezca, tiene sus límites y en este caso no consiguió los objetivos importantes, los de largo plazo, subestimándose tres pilares de resistencia fundamentales. El primero, no colapsaron las instituciones, se mantienen activas y en perfecto funcionamiento. 2. La oposición no tenía conexión con las bases sociales, por lo que no estaban listas para tomar el poder. Y 3. Miedo en las altas esferas del Pentágono por las acciones terrestres que se pudieran generar si ocupaba a largo plazo el territorio nacional, convirtiéndose este en una pesadilla. Entonces, ¿cuál es el coste de una victoria que no logra sus objetivos? Tratar de imponerse a través de falsas narrativas. Los días siguientes al ataque se fueron desmontando tales narrativas impuestas por Estados Unidos. La operación se montó bajo la premisa de que el presidente Nicolás Maduro Moros era el líder de una organización de narcotráfico en Venezuela llamado Cartel de los Soles. Desde el 2020, tal premisa era la columna vertebral del caso, donde el Cartel de los Soles se mencionaban más de 30 veces, presentándose como una estructura criminal sólida. En 10 días, de un plumazo, Washington borró su discurso de una década sobre Venezuela,
como un narcoestado gobernado por una minoría sin apoyo popular. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que la organización Cartel de los Soles nunca existió. Por tanto, acusar al presidente Nicolás Maduro de liderar tal cartel no tiene validez. Tal argumento ya no podría ser usado nuevamente en el futuro. Ahora la describen como un sistema de clientelismo, siendo este el reflejo más evidente de lo débil de las pruebas y lo difícil que será mantener tal argumento en el tribunal. Otra narrativa que se cae es el intento de apoderarse del petróleo venezolano con el pretexto de que les pertenece e incita a las empresas petroleras a invertir y reactivar la producción. Trump anuncia masiva inversión petrolera en Venezuela por $100.000 millones y entre telones tal compromiso no existe. Seguirán con la premisa de dividir y dominar al pueblo venezolano a través del engaño, asegurando que estamos solos y la realidad global desmantela de insofacto tal narrativa. Lo que Estados Unidos no esperaba obtener con sus acciones era convertir al presidente Nicolás Maduro Moros y a la primera combatiente Cilia Flores de Maduro en los presos más célebres del mundo. Muchos se preguntaron por qué Rusia y China no intervinieron para evitar el ataque. Como mencionamos arriba, la táctica sin estrategia es un ruido antes de la derrota. La estrategia desarrollada por Venezuela con apoyo de China y Rusia se puso en marcha una vez que Estados Unidos cruzó la línea roja. Rusia hoy es más firme en su apoyo a Venezuela, declarando tal apoyo al liderazgo venezolano en la defensa de su soberanía, manifestando estar preparado para responder a la provocación injustificada. Si es necesario, responderá con la fuerza. Mientras tanto, ante la ONU, condenó la agresión de Estados Unidos contra Venezuela como crimen cínico que viola el derecho internacional, exigiendo la liberación del presidente Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente Cilia Flores de Maduro. Denunció además el doble rasero global y acusó a Washington de impulsar el neocolonialismo y erigirse como juez supremo con derecho a invadir países. Además, activa acciones financieras conjuntas con China contra el sistema SWIFT. Por su parte, China, a pocas horas de lo ocurrido, Xi Jinping logra una coalición mundial anti-estadounidense. Horas después de la incursión aérea por Estados Unidos en territorio venezolano, convoca reunión de emergencia del Comité Permanente del Politburó, con una duración de 120 minutos, en respuesta integral asimétrica para responder a la agresión sufrida en Venezuela. El 4 de enero del 2026, el Banco Central de China, a las 9:15 de la mañana, anuncia la suspensión de todas las transacciones en dólares norteamericanos con corporaciones que tuvieran vínculos con el sector de defensa de Estados Unidos. A las 11:43 de la mañana, la State Grid Corporation de China, que controla la red eléctrica de este país, anuncia la revisión técnica de todos sus contratos con los proveedores estadounidenses. Se desacopla de la tecnología gringa. A las 12:17, China National Petroleum Corporation anuncia la reorganización estratégica de sus rutas de suministro global, anulación de contratos de suministros de petróleo con refinerías de las costas este de Estados Unidos por un valor de $47.000 millones anuales. Se redirigió a otros socios del BRICS, incrementando el precio del crudo en un 23%.
Por su parte, China Ocean Shipping Company, que controla el 40% del transporte marítimo global, implementó lo que llamó optimización de rutas operativas. Cargueros chinos comenzaron a evitar los puertos de Estados Unidos. Estos puertos, el 35% de su tráfico naval de contenedores habían desaparecido súbitamente, colapsando empresas como Amazon, Walmart, entre otras. El efecto cascada es el shock sistémico económico diseñado para anular cualquier capacidad de respuesta por parte de Estados Unidos. Se activa un nuevo paquete de medidas ofreciendo a los BRICS y otros 32 países términos comerciales preferenciales inmediatos para cualquier Estado-nación que se comprometiera públicamente a no reconocer ningún gobierno que llegara al poder en Venezuela por la mano criminal de Estados Unidos. En menos de 24 horas, 19 países, entre ellos Brasil, México, India, Sudáfrica, habían aceptado la oferta. Con este gesto se materializa el mundo multipolar. Para el 5 de enero, China activa al mundo un sistema de pago interbancario transfronterizo más barato y 97% más rápido, expandiendo su capacidad operativa para absorber cualquier transacción global que quiera evitar el sistema de pago, alternativo al sistema SWIFT controlado por Estados Unidos, como instrumento de control global. En menos de 48 horas se procesaron transacciones por un valor de 89.000 millones en monedas alternativas. Más de 34 países abrieron cuentas operativas en el sistema chino, lo que significa una desdolarización global. Cabe acotar que China controla más o menos el 70% de la producción de tierras raras, elementos críticos en la fabricación de los semiconductores y componentes electrónicos para equipos militares. Por tanto, anunció la restricción temporal a la exportación de tierras raras a países que hubiesen apoyado el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moro y la primera combatiente Cilia Flores de Maduro. Ahora bien, retrocedamos al año 2017 cuando Estados Unidos le impuso a Venezuela medidas coercitivas unilaterales y le cortó a Caracas el acceso al sistema SWIFT, imposibilitándole las transacciones en dólares. Quería con esta presión económica implosionar al gobierno. No obstante, Venezuela no colapsó. Abandonó el petrodólar por completo en su comercio internacional y comenzó a vender petróleo a cambio de yuanes con China, rubros y tecnologías con Rusia, trueque con Irán por gasolina refinada, y así el comercio sin petrodólar funcionó. El petróleo en menor cantidad siguió fluyendo al mercado internacional. Venezuela demostró en la práctica que la arquitectura financiera que sostiene la hegemonía americana puede ser quebrada. Se convirtió en el laboratorio donde se probó que el imperio norteamericano no es invencible, que el petrodólar es un sistema y un arma de sometimiento global que desde 1974 obliga a casi todo el mundo a usar dólares americanos para comprar petróleo. Cualquier país que quiera exportar energía necesita primero tener dólares y para obtenerlo requiere tener algo que Estados Unidos necesita comprar. Y si no produce lo que Estados Unidos necesita, entonces deberá realizar un préstamo a los bancos bajo regulación gringa. Este sistema perverso le daba hasta ahora un poder global extraordinario a Estados Unidos, dado que éste puede imprimir discriminadamente dólares para comprar recursos reales de otros países.
puede usar el sistema bancario para presionar a gobiernos que no le guste. Puede convertir cualquier disputa política en una crisis financiera. Por tanto, el petrodólar era la base invisible de la hegemonía estadounidense y Venezuela lo rompió. Lo que Venezuela había hecho en una práctica desesperada, Rusia, China e Irán lo convirtieron en teoría para los BRICS, naciendo el prototipo de un sistema de intercambio económico. El sistema de transferencia de China, una infraestructura para pagos transfronterizos en yuanes, como alternativa y complemento al SWIFT. El sistema de pago financiero ruso es su alternativa al SWIFT para transferencias bancarias e interbancarias. Por su parte, Irán desarrolló mecanismos más complejos de trueque que permitía el comercio directo sin moneda de reserva. Por tanto, Venezuela, sin darse cuenta, se convirtió en la prueba de un concepto de un sistema alternativo, logrando lo que ningún otro país había conseguido antes: sobrevivir completamente fuera del sistema financiero controlado por Estados Unidos, demostrando que el petrodólar y las sanciones no son invencibles. Lo que comenzó con una medida desesperada de supervivencia en Venezuela se transformó en el catalizador del desmantelamiento silencioso del poder financiero estadounidense, demostrando que cualquier país podría ser objeto de medidas coercitivas unilaterales, sanciones u otros mecanismos de presión financiera si sus políticas no se alineaban a las de Washington, y ningún país quiere estar en esa posición de vulnerabilidad. Por tanto, los BRICS en el 2023 anunciaron planes para crear un sistema de pago internacionales. En el 2024, varios países del Golfo Pérsico expresaron su interés en unirse a los BRICS. En el 2025, vemos el surgimiento de lo que podría convertirse en la primera alternativa real al sistema financiero occidental. Y el 5 de enero del 2026 se puso en práctica. Mientras todo esto ocurría en Estados Unidos, un sinfín de eventos internos sacude los cimientos del pueblo estadounidense. Ellos, en la actualidad, están viviendo un Caracazo como consecuencia de las malas decisiones de su gobierno. Para finalizar, creer que el invasor viene a poner orden para luego marcharse es inmadurez política, ingenuidad, desconocimiento de la historia y presentar síntomas del síndrome de Estocolmo político. El invasor viene a saquear los recursos naturales de un país: petróleo, oro, agua, gas, litio, tierras raras, diamantes, entre otros. Y al irse, si es que se va, el país estará peor. Pedir intervención es renunciar a la libertad. Aplaudir las cadenas no te hace libre, te hace idiota. Mientras el pueblo venezolano honra a los héroes caídos, también se mantienen movilizados en las calles, no solo en Venezuela, sino también en el mundo, alzando la voz. Y por su parte, el gobierno venezolano, firme y activo en sus funciones, defiende la soberanía y el derecho a existir en libertad.